Y vamos a estar hablando en el último café de uno de los titulares que recién mencionábamos, que tiene mucho que ver, la reacción de los mercados después de las PASO. Mucho se ha hablado de el movimiento económico previo a las PASO, en los días anteriores, en la semana previa. Después, mucho se había pensado que era lo que iba a suceder post-PASO, de acuerdo al resultado. Ahora, con este contundente triunfo de Juntos por el Cambio, en todo el país prácticamente, los mercados han hablado. El riesgo país, las acciones, Wall Street, como veíamos recién, algunas agencias importantes, JP Morgan, ni más ni menos, que tienen en cuenta el riesgo país, se está analizando y calificando de cisne blanco a estas elecciones. Bueno, vamos a consultar qué es lo que significa exactamente, cuál es la lectura que se está realizando junto con Francisco Castro, quien es asesor bursátil, y Roger Fabre, quien es politólogo, que nos van a ayudar, claro, a entender de qué se trata esto que están calificando las distintas agencias. Una mirada económica y política también. Exactamente. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo andan? Vamos a comenzar por Francisco, en este caso, más propio del tema, el asesor bursátil que tenemos allí conectado y es nuestra referencia. Francisco, con respecto a cisne blanco, ¿qué es lo que significa calificarlo de esa manera? Y bueno, de cierta manera, en el mercado siempre suelen anticiparse a los eventos que se esperan. Claramente el resultado electoral fue algo que no se esperó. Bien, de acuerdo a las encuestas que uno iba viendo, el mercado descontaba que iba a estar más a favor del oficialismo que de la oposición. Pero lo que se vio fue que claramente fue una victoria por parte, al menos en las PASO, de la oposición. Y eso el mercado no lo esperaba. Claro. Por eso reaccionó como reaccionó el lunes. Igual, Francisco, después de unas elecciones, más allá del resultado, siempre hay que confirmar dicho evento. Y lo importante es que, si bien el mercado reacciona, hace una reacción moderada. Tenemos algunos, tenemos ahí una dificultad. Algunos cortes con Francisco, sí, en la comunicación. A ver, Francisco, ahí, si te tenemos más en continuo. Bien, discúlpame. Sí. Decía que el mercado tiende a descontar lo que puede llegar a suceder. En este caso, como no se esperaba una victoria tan contundente por parte de la oposición, se reaccionó así el día lunes. Pero decía que esa reacción, bajo mi punto de vista, fue de cierta manera moderada. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que ver qué se hace de acá a noviembre. Recuerden siempre que en los años electorales ocurre lo siguiente: se atrasa el tipo de cambio y se trata de congelar lo más que se pueda los precios. Sí. Bien, pero el año que le sigue, en este caso será el 2022, vamos a tener que sentir todas estas cosas que se han querido de cierta manera poner debajo del colchón o congelar. Es decir, se va a tener que subir el tipo de cambio y se va a sentir el impacto de la inflación. Por lo tanto, creo que la reacción es de cierta manera moderada. Si ustedes se fijan, el riesgo país bajó, pero se estabilizó. El tipo de cambio bajó, pero se estabilizó. Hoy, por ejemplo, las acciones en algunos casos están bajando de nuevo. ¿Por qué? Porque de cara a noviembre, y esto ya lo comenzamos a ver, ahora se anunció, creo, se está pronunciando un nuevo IFE, se va a expandir el déficit fiscal y con eso se va a tener que emitir aún más. Obviamente esto sabemos todos que va a generar más inflación para el año que viene. Claro. Bueno, vamos a ver también la mirada política, por eso lo saludamos a Roger. ¿Cómo estás, Roger? Buen día. Mercedes, Mariano, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, sí, coincido. Me parece muy importante primero comenzar con lo que comentaba Mariano al principio, de que los mercados venían dando un mensaje los días previos a las elecciones PASO y hoy por hoy, ya con el diario del lunes, dieron un mensaje totalmente opuesto. Toda cuestión económica es una cuestión política, porque la política es la que toma la decisión y la que influye, en todo caso, sobre la economía. Me parece que un poco este diario del lunes, que nos muestra una realidad que, como bien decía Francisco, por ahí no era esperable por el abrupto resultado, por la abrupta diferencia electoral que vimos, tiene que ver con que probablemente de acá a 2 meses, cuando realmente se lleven adelante las elecciones generales para la Cámara de Senadores y para la Cámara de Diputados, el gobierno nacional, el oficialismo encabezado por Alberto Fernández, pero sabiendo de la influencia de su vicepresidenta, no tengan la suficiente autoridad con la que venían teniendo para manejar algunas cuestiones día a día de la política económica de nuestro país. Me parece que un poco
lo que brinda este resultado, lo que brinda este escenario es más previsibilidad en saber que va a haber un Congreso que va a tener más poder de obstruir, un Congreso que va a tener un poder territorial muy importante y que fundamentalmente va a estar alerta a las principales características que quiere llevar adelante el oficialismo. Me parece que el oficialismo tiene que escuchar este mensaje, tiene que tener la suficiente apertura y la suficiente capacidad para entender que la agenda política que tenía no es una agenda que es acertada, por lo menos por parte de la mayoría de los argentinos, como así se reflejó el día domingo, pero bueno, me parece que un poco da una previsibilidad, da un control, y eso en un sistema democrático, presidencialista como es el nuestro, en donde el gobierno nacional tiene la particularidad de ser un gobierno vertical, en donde muy pocas personas toman la mayoría de las decisiones, creo que genera expectativas y genera un poco más de control en algunas cuestiones que vamos a ir viendo en el transcurso de los días. Roger, te voy a preguntar por lo que sucede de aquí a noviembre. Vos estabas hablando de un Congreso ya definido, contemplando la posibilidad de sostener este resultado electoral que se dio en las PASO. El gobierno, evidentemente, que va a tomar acciones, que va a realizar la inversión necesaria, y cuando hablo de inversiones, de inversión política, pero sobre todo lo que decía, ¿no, Francisco, allí, con distintos anuncios desde lo económico muy importante. Esto generalmente tiene repercusión, hay una respuesta inmediata, ya hemos visto que se pueden, si se quiere, achicar las diferencias en las PASO, que se puede volcar un electorado, pero ¿es una solución para el gobierno lo que se viene? Un IFE, medidas económicas, intentar congelar más los precios de los alimentos, digo, como para mencionar algunas que andan dando vuelta. Sí, yo creo que, a ver, en política 2 meses y en una campaña es muchísimo tiempo, muchísimo, con la dinámica que tienen las campañas. Me parece que el gobierno está intentando llevar adelante algunas cuestiones que las tendría que haber llevado antes, adelante, por lo menos un mes antes, donde la gente hubiera recibido ese impacto positivo desde lo económico en sus bolsillos, pero me parece que la tendencia puede incrementarse o incluso puede disminuir. El voto es contundente, el voto de las mayorías en este caso fue contundente, y me parece que el gobierno tiene que cambiar el eje, no solamente en algunas cuestiones de su política cotidiana, sino en que viene gobernando, no viene gobernando, sino lo que viene haciendo viene respondiendo a las distintas problemáticas, ¿no? Sí. Surge un problema, el gobierno responde, surge otro problema, el gobierno vuelve a responder. Y no hay una previsibilidad, no hay un proyecto a mediano o largo plazo. Claro. Eso me parece que se está instalando, y independientemente de la campaña que pueda hacer estos 2 meses otorgando mayor cantidad de subsidios o ajustando algunas cuestiones que no lo había podido hacer hasta la actualidad, creo que la tendencia está. De todas maneras, también hay que pensar cuál va a ser el rol de la oposición estos 2 meses siguientes, ¿no? La oposición lo que va a hacer va a medir el termómetro social. También escuchó muy bien el mensaje que dio la sociedad a la gente el día domingo. Primero yendo a votar, y en segundo lugar yendo a votar con un mensaje contundente, y seguramente va a buscar afianzar el discurso político, en este caso anti una serie de políticas concretas que se están viendo en estos 2 años. Francisco, bueno, recién Mariano decía algo, pero en los títulos antes de saludarlos a ustedes veíamos que sí, que efectivamente el gobierno esta semana va a dar algunos anuncios económicos. Por ejemplo, se habla de un aumento para las jubilaciones. No está fácil la economía, la situación del gobierno no está fácil en cuanto a la economía. En estos 2 meses, ¿está en condiciones el gobierno de hacer así anuncios muy importantes o va a ser todo como muy por arriba? Para que se den una idea, no sé si lo dije, pero el Banco Central emitió este año, hasta este momento, 850.000 millones de pesos. Se espera emitir más de 1 billón de pesos. Y como se puede utilizar la maquinita para cualquier cosa, y la van a utilizar, eso lo van a poder hacer. Claro. El tema es el después, ¿se entiende? Como siempre digo, en años electorales se tiende a hacer todo este tipo de cosas para ganar las elecciones. Lo hacen cualquier tipo de gobierno de cualquier color político, ¿está? A mí lo que me parecía importante agregar, lo que dijo recién Roger, es lo siguiente, que
esto que se vio, digamos, de la posibilidad de que se tenga que negociar mucho más las leyes, es decir, desde el punto de vista político, para el mercado es bueno, porque el principal problema que tiene o que ve hoy el mercado con Argentina es lo político, ¿bien? Y hay algo que no nos tenemos que olvidar, que se viene después el acuerdo con el fondo. También. Y que el fondo lo que va a poner es los límites desde el punto de vista fiscal y monetario. Entonces va a quedar mucho más, entre comillas, equilibrado las decisiones que pueda tomar el gobierno. Y eso, bajo mi punto de vista y desde el punto de vista de lo que espera el mercado, termina siendo bueno. ¿Qué hace un viraje a lo heterodoxo? ¿Qué significa eso, Francisco? Yo no soy economista, bien, eso seguramente un economista te lo va a poder explicar mucho mejor. Pero sospecho que lo que va a hacer el gobierno tal vez es seducir, ya sea a su votante, digamos, a lo que más, a quienes más lo apoyan, bien, y tal vez con eso no solamente intente, ¿cómo les puedo explicar de una manera sencilla? El gobierno lo que creo que va a terminar haciendo con esto es hacer lo que les comenté con respecto a estos 2 meses. Es decir, va a tratar de incrementar los subsidios, bien, con eso beneficiar a lo que ellos creen que han perdido, digamos, su caudal de votos. Pero sin embargo eso, bajo mi punto de vista, va a ser muy cortoplacista, porque después viene el acuerdo con el fondo, que creo que es lo más importante, pensando, yo les digo, de cara a más de 2 años, es decir, ya influyendo en lo que puede ser el gobierno que venga después del 2023, porque ese acuerdo no va a ser algo de corto plazo, va a ser algo de largo plazo. Por eso yo les recomiendo que no nos centremos, si bien es súper importante ver lo que ocurre en el corto plazo, lo que va a ocurrir en términos de largo plazo y especialmente con el acuerdo del fondo, bajo mi punto de vista, va a ser lo que nos va a dar lo que es la hoja de ruta de cara de acá a 5 años en adelante como mínimo. ¡Wow! Roger, estamos hablando mucho de economía y bueno, y está claro que es la protagonista, la economía, porque la gente está preocupada, estamos todos preocupados por lo que pasa, los salarios que no aumentan, pero desde otro punto de vista, sacando de lado la economía, ¿qué te parece que puede hacer el gobierno y cuánto tiempo tienen estos 2 meses para hacer algo en cuanto a otros puntos de vista, ¿no? Dejando de lado la economía. ¿Tiene tiempo para hacer algo más? Sí, creo que tiempo tiene. Me parece que tiene que comenzar con tener un diagnóstico real de la situación actual del país. A mí me parece que muchas veces se toman medidas partiendo de un punto quizás que erróneo, ¿no? Pareciera que el gobierno pero es un fenómeno que se traslada en el Estado Nacional, en los estados provinciales, en los estados municipales y también en otros países. Pareciera que los gobiernos gobiernan o toman medidas pensando que la sociedad está en una situación y en realidad está en una situación completamente distinta. Por eso hemos visto, fundamentalmente con el manejo político y sanitario de la pandemia, que muchas veces se decían cosas y la situación en la calle era muy distinta, y fundamentalmente en el interior. Me parece que tiene tiempo, tiene que aceitar un poco su diagnóstico de la situación, tiene que volver a conectarse o contactarse con los espacios opositores quizás que se prestan más para el diálogo, con las organizaciones, con las instituciones, y en base a eso planificar primero estos 2 meses que van a ser muy duros, y sobre todo de lo económico, como bien dice Francisco, yo coincido, ¿no? Se otorgan un montón de libertades que luego es muy difícil volver atrás, pero hay que hacerlo. Y luego gobernar, ¿no? Y gobernar es un poco esa virtud que tiene que tener el gobernante para poder llevar a la sociedad sus propuestas, sus ideas y sus acciones en un contexto en donde es muy difícil y la política está muy distraída. Pero yo me quedo con el resultado del porcentaje de votos del día domingo. Se estimaba que se iba a votar entre un 55%, en el mejor de los casos se decía un 60% del electorado. Y el 67% es un mensaje de la sociedad, no sé si para con la política, pero para con el sistema democrático, en ir y votar en una elección en donde en definitiva era obligatoria, pero se definían los candidatos de espacios políticos que luego iban a competir. Sí. Y la gente fue y participó en un contexto muy difícil que está atravesando nuestro país. Y me parece que eso tiene que ser el puntapié inicial para que el sistema político, para que la dirigencia, los candidatos digan, hay apoyo de la sociedad, bueno,
hay que gobernar, pero hay que gobernar con una agenda y fundamentalmente buscando acuerdos y consensos que yo creo que los puede haber siempre y cuando se empiecen a dejar mezquindades de lado y se empiece a gobernar con una agenda a futuro. Qué bueno sería. Francisco, con respecto al mercado y a la relación que tienen con las dos coaliciones políticas más importantes y que han gobernado en el último tiempo Juntos por el Cambio y en esta parte el Frente de Todos, ¿los mercados se sienten más cómodos, como para decirlo de alguna manera, con Juntos por el Cambio? Bajo mi punto de vista, y esto es lo que se vio en el 2018, no tiene mucho que ver a veces el color político, sino las políticas que haga ese partido que está gobernando. Porque si ustedes se fijan, cuando ganó Juntos por el Cambio en el 2015, sí, el mercado al comienzo bien tenía todo lo que se llaman drivers positivos, es decir, se descontaba en precios todo lo que podía llegar a hacer, en ese caso, Juntos por el Cambio. Pero claro, llegó un momento en donde la economía, digamos, dejó, o mejor dicho, el mercado dejó de creer en lo que Juntos por el Cambio podía ofrecer. Bien, es como que se chocó con la realidad. Y en ese momento... Aparte, allí no hay fidelidad, ¿no, Francisco? Allí no hay fidelidad, digamos. No, es que por eso mismo, a ver, si supongamos, no vamos a un caso extremo, que Alberto Fernández ahora se vuelve, o este gobierno se vuelve el gobierno más liberal, corrige todas las cuestiones económicas, etcétera, y el mercado le va a gustar. Le va a responder. ¿Se entiende? Lo que pasa es que, bueno, uno lo que hace es asociar, de acuerdo al color político, las políticas económicas que va a desarrollar. Por eso, entre Juntos por el Cambio y entre el Frente de Todos, se ve, al menos desde el punto de vista del mercado, que es mucho mejor Juntos por el Cambio. Bien, lo que no quiere decir esto que después Juntos por el Cambio, porque supongamos gane las elecciones que vienen, cometa los mismos errores y el mercado vuelva a soltarle la mano. Y no quiere decir que los argentinos vayamos a estar mejor, ¿no? Porque ya está demostrado también eso. Tal cual es así. Sí, yo agregaría ahí que el gobierno, digamos, Juntos por el Cambio, Cambiemos en su momento, también tuvo una gran cantidad de problemas económicos durante su gestión y muchos de esos problemas económicos son similares a los que hay hoy. Así que me parece que por ahí el mercado muchas veces lo que hace es gestionar en base a con quien tiene más sentido de pertenencia, y en esto está claro que Juntos por el Cambio tiene más sentido de pertenencia con los sectores privados, con los sectores más ligados a las economías mundiales, pero que muchas veces no se trasladan los resultados, ¿no? Pareciera que los problemas económicos siguen estando independientemente de quién gobierne. Sí. Porque además hay que preguntarse, Francisco, ¿quién es el mercado? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de mercado? Qué buena pregunta. Y a ver, si querés, mercado seríamos todos nosotros, en primer lugar, que podamos llegar a participar justamente en el mercado, comprando un bono, comprando una acción, pero claramente cuando tratamos de ver quién es realmente el mercado, siempre son algunas instituciones determinadas, que es donde mueven el mayor flujo de capital. ¿Bien? Pero esto que nosotros podemos llegar a ver o percibir también forma parte de lo que es un mercado. Claro, porque estoy pensando, Francisco, la gente común, la que decimos que está preocupada por el día a día. ¿Qué? Imagínate que ni piensa en el mercado, ni en el Merval, ni en el Wall Street, ni en nada de eso. Y encima eso es súper importante porque, aunque no lo crean, si todos pensáramos de esa forma, pero obviamente esto tiene un trasfondo mucho más, que es la pobre educación financiera que tiene Argentina, ¿no? Pero es muy importante que la gente se involucre, porque muchas veces el mercado lo que hace es no te miente. Un político tal vez te puede mostrar una cosa o alguien te puede decir otra cosa, pero el que no te va a mentir es el mercado. Por ejemplo, se habló mucho sobre la supuesta exitosa reestructuración de la deuda, y eso no es cierto, porque si no, hoy no tenés el riesgo país que vos tenés hoy. ¿Se entiende? Y tal vez alguien que no esté dentro del mercado eso no lo puede llegar o no lo sabe interpretar, que como insisto, esto no es culpa de la persona, sino es de la educación. Pero para mí es súper importante que la gente se involucre cada vez más en el mercado y, como digo, estas cosas que a veces sorprenden, muchas veces más fáciles de entender de lo que uno cree. Mira. Francisco y Roger, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en Telediario Federal, en El Último Café, para hablar de estos temas, por ahí algo complejos, complicados, pero bueno, ponerlo sobre la mesa porque es la realidad de los argentinos, ¿no? Lo que nos está llevando adelante en el día de hoy, la economía, el mercado y también la política, Roger, allí todo mezclado.
Así es, sí. Me quedé con un último punto, ¿no? Sí, se retoma siempre una discusión ideológica que hay, pero que no solamente está en nuestro país, sino en el mundo, es si la política, digamos, si lo público tiene que estar por encima de lo privado o si lo privado tiene que determinar las cuestiones políticas públicas o de economía. Esa discusión siempre está latente, ¿no? Así que me parece que también reúne un poco esta discusión. Y bueno, muchas gracias como siempre por la invitación, es un gusto poder participar. No, por favor, gracias un placer. a los dos. Muchas gracias. Hasta luego.